Además de Andrés, ¿hay alguien más? Buen día. Hola, buenas. Buen día, profe. Manuel, ¿cómo va? Buen día. Bueno, muy bien. Arrancamos la clase de hoy. ¿Qué les parece? Tenemos por un lado, bueno, seguimos haciendo ejercicios, o sea, ahora arrancamos la teoría y después en la práctica me preguntan de lo que sea y hacemos ejercicios. Bueno, bien, vamos a compartir pantalla y les comparto por el chat. Buen día, Catherine. Así se suman. Bueno, ¿están ahí? Sí, profe, perdón, recién llego yo. ¿Me perdí algo? ¿Explicó algo? ¿O no? Estás en el momento crucial. Oh, No, ah, ya. no, solamente di el título, Ah, ok. movimiento relativo, y ahora vamos a pasar a ver, a observar una simulación que me parece muy apropiada para el movimiento relativo, ¿sí? Si bien Ok. la simulación es de fuerzas, eh, si bien la simulación es de fuerzas, es muy útil para ver el tema del movimiento relativo. Así que ahí les pido que presten atención a lo que ven, ¿sí? A lo que ven y a las preguntas que les voy a hacer después. Bueno, acá tenemos un- una caja que está arriba de una patineta, ¿no? Se ve la patineta y hay una superficie que, bueno, que tiene rueditas en la superficie eh, con, con respecto a la patineta. Podríamos estar en otra situación que es muy similar. A ver, fíjense, esta es muy similar a la anterior en cuanto a que si bien no hay rueditas, hay una superficie que no tiene nada de fricción. O sea, lo que hace las rueditas es simplemente quitarle toda fricción, poniendo que no hay fricción en el eje de las rueditas y no hay otra clase de fricción.
pero así a grandes rasgos podemos suponer que esta situación y esta son similares. Bueno, ahora sí, atención. Esta es la simulación que quiero que vean. ¿Están viendo, no? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Viendo? Sí, sí. Es Sí, sí. perfecto. Ahora les hago una pregunta crucial. ¿Qué es lo que están viendo? Sería la caja moviéndose en velocidad. Bueno, yo lo veo constante. Sí, bien, bien. No me fijé quién fue el que habló, pero muy bien. A ver, ¿por qué? Por momentos veo los cuadraditos, ahora se me fueron todos. Bien, está perfecto, ¿eh? Es una caja moviéndose. Muy bien. ¿Qué quieren decir? ¿Quieren decir algo más con respecto a esto? Que todo ese conjunto se está moviendo respecto al piso o respecto a las montañas, por lo menos. Todo ese conjunto se está moviendo con respecto al piso o con respecto a las montañas. Podríamos suponer que el piso y las montañas están en un... Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Podríamos suponer que el piso y las montañas están en un mismo... Si bien las montañas, creo que ahí hay como un efecto óptico, ¿no? Porque como las montañas están muy lejos y la superficie está muy cerca, las montañas pareciese que no se mueven. O sea, podríamos suponer que el piso y las montañas están en un mismo sistema de referencia. Bien, entonces la caja se está moviendo con respecto al piso y las montañas. Vamos a suponer directamente con respecto a la superficie, con respecto al piso. Ahora, por favor, presten atención y miren fijo a la pantalla. Miren fijo a la pantalla. Miren la caja. Miren la caja. ¿Ven una cruz? Están viendo la cruz, ¿no? Claro, sí. Una cruz de madera. Bueno, esto es una especie de hipnosis. Pero tiene un efecto, ¿eh? Tiene un efecto. Ahora miren la caja y díganme, ¿ustedes ven que se está moviendo la caja? Para el otro lado puede ser. ¡Wow! Esa no me la esperaba, ¿eh? Moviéndose para el otro lado, ya me... Podría ser tranquilamente para el otro lado, eso es una visión superior. No, bueno, pero con respecto al cielo, no. Con respecto, y yo veo ahí alguna nube, claro, con respecto al espacio profundo, vos querés decir, porque las nubes se están moviendo también. Sí, pero no van. Si sería que la caja iría para el otro lado, no Sí. podría moverse para ese lado de las nubes. Tendría que moverse para otro lado, según Eh, lo que se ve. sí. Ay, uy, se quedó esto, ¿qué pasó? Ah, eh, Claro, para mí, si me quedo mirando la caja nada más sí, fijo, es como el sí. efecto ese cuando uno mira la luna, que uno va caminando y parece que todo se mueve, pero la luna sigue quieta. Como que Bueno, si uno mira fijo la caja, parece que todo se está moviendo excepto la caja. exactamente, exactamente. Bien, bien, a eso quería llegar, porque hemos dado un paso, hemos dado un paso, hemos dado un paso muy importante. Parece que la caja está quieta, o sea, es un efecto visual. Parece que la caja está quieta, pero en realidad, o sea, y parece que está quieta y que lo otro se mueve. No sé cómo. Parece que está quieta. Bueno, ahora
o sea, hemos dado un paso importante. No sé si la llegan a ver a la caja quieta, porque de hecho no tienen que estar moviendo el rostro para un lado y para el otro. ¿Está bien eso? Ah, acá aparecieron. Los había perdido, no sé por qué estaban abajo. Y digo, los cuadraditos por lo menos, porque no tienen rostros visibles. eh, Salvo los que están quietitos, pero eso de prender la camarita ya fue, ¿no? Eh, si ustedes ven la caja, ustedes no tienen que estar moviendo su rostro. Eso ya les da una indicación, ¿no? Como que de alguna manera podrían concentrar su vista en un punto y ese punto no se mueve. ¿Puedo decir eso? ¿Parece eso? Ese punto no se mueve. Es más, reduzcan, reduzcan su visión. Esta se me ocurrió recién, ¿eh? Ver esto. Está buenísimo. Esta sí que funciona, ¿eh? Esta sí. Papelito, miren, ¿eh? Miren. Tengo un papelito que lo enrollé. Hagan así. Miren y lo que pueden hacer es ver la caja, ven la patineta, pero no vean el piso. Y no ven el piso, por favor, alguno hágalo. Hágalo, es estupendo, buenísimo. Papelito, ven la caja. Ah, por momentos aparecen montañas por abajo. Por abajo de la patineta, de golpe aparecieron montañas y me rompen el efecto. Ahí estoy viendo que está pasando una montaña por abajo de la patineta. Claro, entonces yo con eso me da una señal de alerta. Pero imagínense, no puedo ver nada. Yo en principio digo, esta caja está quieta, ¿sí? Ahora, la palabra que utilizaron es parece. Parece que todo se está moviendo y que la caja está quieta, ¿sí? Y si yo les digo, no, 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 no parece. La caja está quieta y todo se está moviendo. Eso depende del sistema de referencia que utilicemos. Si la patineta es un punto fijo y la Tierra se mueve debajo del... Todo en teoría, ¿no? ¿Sí? Lo consideramos como un punto fijo a la patineta y a la caja. Y el resto de la Tierra se mueve por debajo, matemáticamente podemos usarlo como punto de referencia, en Excelente, realidad. Julián, excelente. Excelente, sí, muy bien. Está muy bien planteado. O sea, todo depende, ¿cómo fue esa expresión? Todo depende del sistema de referencia. ¿No? Dijiste así. Esas fueron las palabras. Todo depende. Sí, que no, o sea, depende qué punto de referencia, qué punto fijo utilicemos y qué Sí, punto móvil utilicemos. está perfecto, muy bien. Depende del sistema de referencia. Depende qué punto usemos y qué punto. Pero estoy seguro que en este conjunto de 32 alumnos, 33 con el profesor, ¿hay alguno que está diciendo está todo bien? Eso es en teoría, matemáticamente, pero en realidad, vos fíjate las palabras que podemos llegar a utilizar. Eso está muy bien lo que dijiste, Julián. Pero lo que puede pasar es que alguno diga, pero en realidad la caja se está moviendo y el piso está quieto. Yo lo que quiero simplemente es que se rompa ese pero en realidad, porque Oh, justamente fuck. el, el movimiento relativo lo que nos dice que es totalmente relativo, que no existe un sistema de referencia absoluto. Todo es relativo. Es relativo al sistema de referencia. O sea, es tan válido decir que la caja está quieta y la Tierra se está moviendo, solamente que quizás no me es útil ese sistema de referencia para muchos problemas. Lo más fácil va a ser decir la caja está moviéndose en la superficie de la Tierra por un montón de razones, ¿no? La caja tiene menos masa,
Hay un montón de razones que me pueden, que pueden ser que no sea útil utilizar ese sistema de referencia. Pero la física nos propone pensar que no existe un sistema de referencia absoluto. Y eso, ¿quién fue el que lo dijo? ¿Saben quién fue el que lo dijo? Miren, un nombre. Les doy un indicio para confundirlos. Hay una teoría que habla, Me imagino que. No, perdón, Einstein iba a decir por la ley de relatividad que tiene algo que ver. sí, tiene que ver perfectamente, tiene que ver, sí, bien, pero Einstein fue el que la reenunció. O sea, el principio de relatividad ya había sido enunciado, había sido de alguna manera eh, eliminado y lo que hace Einstein es volver a reinstalarlo, ¿sí? O sea, ya estaba, se quitó y se volvió a reinstalar. Entonces esa reinstalación eh, lleva su nombre, la teoría de la relatividad, pero en realidad no fue el primero, no fue el primero que dice este principio de relatividad. Ahí un Entonces fue compañero dijo Galileo. Perdón, a ver, por ahí escuché algo que me emocionó. No, un compañero escribió por el chat Galileo. ¡Oh, qué genio! Buenísimo. Galileo, creo que propone el movimiento en relación a dos barcos. Stefano, toda la razón del mundo. Perfecto, claro, tengo que revisar el chat. Buenísimo. Sí, sí, es 10 puntos. Stefano tiene toda la razón del mundo. Galileo es el que propone, primero de todos, que la relatividad, que el movimiento es relativo. ¿Relativo a qué? A relativo al sistema que tomé como referencia. Entonces puedo tomar uno o puedo tomar otro, independientemente de lo que me convenga. Y eso es un poco para justificar en su momento que la Tierra se movía con relación al Sol. O sea, para muchas cosas me es útil pensar que la Tierra está quieta y que los objetos se mueven alrededor de la Tierra o en relación a la Tierra, y en muchos casos no. En muchos casos uno propone que la Tierra se está moviendo. Galileo propuso de última, no se fue tan al extremo, o sea, sí, sí, se lo atribuye a él, pero de última en su modelo heliocéntrico se propone al Sol como el centro, ¿no? Eh, como que todo va a girar o moverse en relación al Sol. Después se puede ir un poquito más allá y decir, bueno, ni siquiera el Sol es el centro del universo, ni el centro de todo, y todo va a estar eh, en movimiento relativo con respecto al otro. Bueno, entonces, acá entonces esa fue la breve introducción al movimiento relativo, primero enunciado por, por Galileo y después reenunciado por Newton, todo a partir de que arrancaron nuevas teorías con nuevas leyes, sobre todo las leyes electromagnéticas que de última parecían proponer un reposo, un sistema de reposo absoluto, que luego Einstein borra ese principio de teoría de que había un reposo absoluto con un nuevo enunciado de la relatividad. Lo importante de todo esto, o lo que nos queremos quedar, es que vamos a tener que necesitar lo que llamamos un sistema de referencia. Si nosotros ese sistema de referencia a los que quieran meter mano, meter figuritas o cosas así, está todo bien.
momento permitido para, en cualquier momento pueden ver y decir, ¿sí? ¿Qué tenemos? Un sistema de referencia. ¿Y con qué lo vamos a qué lo vamos a unir, a fijar? Bueno, lo llamamos referencia tierra o sistema de referencia T, ¿sí? T puede venir de tierra, de, ¿de qué más puede venir? De hecho, no, tierra es el mejorcito. Em, Bien, entonces, mediante ese sistema de referencia, nosotros podemos decir que queremos describir a un determinado cuerpo, ¿sí? Ese puntito que está ahí es ese cuerpo que queremos describir, ¿sí? Y se va a estar moviendo, eh, pero en principio lo vamos a describir con un vector que tiene tres coordenadas. Esas coordenadas son X, que llamamos a este de acá lo llamamos X de la Tierra, a este Y de la Tierra y a este Z de la Tierra. Entonces, al cuerpo este que lo vamos a llamar móvil M, lo estamos describiendo con tres coordenadas que llamamos X, Y, Z y T. Bien, ahora nos puede ser útil describir el mismo móvil M, pero desde otro sistema de referencia, no desde el sistema de la Tierra, de otro sistema que podríamos llamar sistema A, donde A va a poder significar agua, auto, T también podría ser tren, auto, mm, dije agua, auto, A de arrastre, en fin, le podemos poner el nombre que nos sea útil. Y entonces, esas coordenadas X, Y, Z, T, bueno, en primer lugar, esto ya no va a ser más tierra, entonces, Dios tierra, adiós tierra. Este sistema de alguna manera está superpuesto. A ver si ahí no se superpone demasiado como para... No, vamos a hacer para atrás. Lo vamos a achicar. Vamos a hacer un poquito más chico. Bien. Este sistema que dijimos que era el del agua, ¿no? O sea, este sistema lo llamamos A. Entonces esto es XA, esto es IA y esto es ZA. Ahora, yo quiero describir el móvil M desde el sistema A. Entonces necesito coordenadas XA,
y A y ZA para describirlos desde mi otro sistema de referencia. Ahora, si yo tuviese las coordenadas del sistema, por ejemplo, las coordenadas del sistema de la Tierra, y yo quiero encontrar ahora las coordenadas del sistema A, ¿sí? Fíjense que tengo que saber cuáles son las coordenadas del sistema A con respecto al sistema de la Tierra. Es decir, por un lado, tengo la posición, este vector es la posición del móvil con respecto a la Tierra. Y este vector es la posición del móvil con respecto al sistema A. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo se vinculan las coordenadas de la posición del móvil con respecto a la Tierra con respecto a las coordenadas de la posición del móvil con respecto al sistema A? Y ahora lo que hago es visualizar, ¿sí? Visualizar. Fíjense que primero pongo el móvil y después el sistema de referencia. Es visualizar que tengo una como una sumatoria vectorial. La posición del móvil con respecto a la Tierra va a ser igual a la posición del sistema A con respecto a la Tierra, o sea, este vectorcito A con respecto a la Tierra, y vectorialmente este vector es igual a este vector, más este vector. Y entonces acá le puedo poner un igual, o sea, va a ser igual a la posición del móvil con respecto al sistema A más la posición del sistema A con respecto a la Tierra. Y eso lo pueden ver vectorialmente a partir de este gráfico, ¿sí? ¿Ven cómo se compone este vector con la sumatoria de estos dos vectores? Bueno, si estuviese, esto porque estoy en 3 dimensiones, pero podría pensarlo mucho más fácil si estoy en una sola dimensión, por ejemplo, en el eje X, ¿no? Entonces estoy en el eje X y tengo un sistema de referencia X. O estoy en el sistema de referencia X de la Tierra, ¿no? Y ese es mi cero. Ese es el cero de la Tierra. Y después ahora tengo otro sistema de referencia que lo voy a hacer levemente por arriba, que sería el sistema de referencia A, ¿no? Entonces tengo mi X de A, que tiene mi cero. O sea, el cero este está aquí. Y el cero este puede ser que esté aquí, ¿no? Este es el cero del X de A y este es el cero del X de la Tierra. Ahora, si quiero describir tengo una persona. Entonces, si lo quiero describir desde el X de la Tierra, o mejor dicho, el X de la Tierra, va a ser igual al X del A con respecto a la Tierra. Bueno, en realidad acá, para ponerlo igual que acá, primero voy a poner el X de la, o mejor dicho, vamos a poner así, X de la persona con respecto a la Tierra, X de la persona con respecto al sistema A, más
X del sistema A con respecto a la Tierra. Y por ejemplo, esto fueran 2 metros. Esto fueran 3 metros. Entonces, estos serían 5 metros. Y eso es lo que estoy diciendo en todo esto. Es algo bastante simple, en el sentido de que si una posición con respecto a una está a una distancia y ese otro sistema está con respecto al otro otra distancia, bueno, tengo que sumar las posiciones, es la suma de las posiciones. Y no tiene mayor complejidad que esta, ¿no? El tema es que quizás cuando uno lo ve en 3D, ahí puede ser que haya algún tipo de confusión. Si, por ejemplo, derivo a esto que tengo acá, ¿sí? Derivando. ¿Derivando con qué? Con respecto al tiempo, ¿sí? Si derivo con respecto al tiempo, es decir, aplico la derivada de todo esto con respecto al tiempo. Entonces me queda la derivada esta con respecto al tiempo es igual. Bueno, acá la sumatoria se va para cada una la derivada, ¿no? Es la derivada de la posición del móvil A con respecto al tiempo más la derivada de la posición de A con respecto a la Tierra, ¿sí? Y ahora veo esto y digo, ¿qué es la derivada de la posición con respecto al tiempo? Dígame usted. Puede ser ¿Qué la es la- velocidad en el instante. Sí, perfecto, la velocidad instantánea. Excelente. Muy bien, muy bien. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad instantánea. Entonces, esto es la velocidad del móvil con respecto a la Tierra. Esto es como algo matemático que es válido. Pero ahora le voy a encontrar el significado físico que lo van a visualizar, pero inmediatamente. Esto es la velocidad del móvil A con respecto a la Tierra y esto es la velocidad del móvil del sistema A con respecto a la Tierra. ¿Por qué? Porque la derivada de la posición es la velocidad. Entonces, a ver, hasta quizás podríamos venir acá. Lástima, no puedo dibujar. Pero imagínense que tenemos una hormiga arriba de la caja que se va moviendo con velocidad constante hacia la otra punta de la caja. ¿Sí? Empieza en este lugar, tic, 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 y va caminando por arriba de la caja. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Eso me siguieron? Bien, vamos a ponerle una cierta velocidad a la hormiga con respecto a la caja. Bueno, ese sería la velocidad del móvil con respecto al auto. ¿Sí? Digamos, si la caja ahora es el auto, la hormiga ahora es el móvil y la tierra es la tierra, es el piso. Entonces, tengo, por un lado, la velocidad de la hormiga con respecto al auto, la velocidad del móvil con respecto al auto.
vamos a ponerle velocidades, ¿sí? La velocidad de la hormiga con respecto al auto, que sería la velocidad del móvil con respecto al auto, en primer lugar, podríamos pensar que solamente tenemos en el eje X. Simplificar. O sea, estamos solamente en el eje X. ¿Por qué? Porque puede ser que el problema no sea tridimensional, sino Galileo, el principio de relatividad. Vamos, a ver acá. ¡Qué grande! Tiramos la piedra ante los observadores en el interior del autobús. Mientras la piedra cae, el autobús, nosotros, los observadores, avanzamos debido al movimiento del vehículo. Cuando la piedra deja de flotar en el aire, termina su caída, el resto del sistema, suelos, vehículos, observadores, se ha movido en la dirección en la que avanza el autobús. Mientras el autobús avanza, la piedra sigue cayendo atraída por la gravedad de manera vertical y no varía su posición desde que la soltamos hasta que llega al suelo. El suelo sí que se ha movido mientras la piedra caía, porque el autobús estaba en movimiento. Bueno, bien. Esto lo posicionamos como intro al movimiento relativo. Excelente, muy bueno. Entonces, la velocidad del móvil con respecto... entonces, esta sería la velocidad, a ver, vamos a recordar, ¿no? Hormiga con respecto a la caja. Digan una velocidad que puede tener la hormiga con respecto a la caja. Bueno, esta es una hormiga súper veloz. 1 5 metro por segundo. metros por segundo. Ya. ¡Fua! 1 metro por segundo ya también es. Está bien, vamos a simplificarla, 1 metro por segundo. Vamos a darle. Ya igual es una locura esa hormiga. En un segundo. Bien, bien, bien. Eh, la caja con respecto a la Tierra, lo que sería la velocidad de la caja, que sería eh, el auto con respecto a la Tierra. Pero como estamos en una patineta, tampoco vamos a... Ahora sí, le damos 5 metros por segundo. Bien, entonces yo me pregunto, ¿cuál será la velocidad de la hormiga con respecto a la Tierra? La suma de las velocidades sería. Excelente. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, les voy a proponer ahora uno con signos distintos. Vamos a poner, em, tenemos un autito y, y acá tenemos, a ver qué tenemos. Eh, un, una bici, bueno, una bici patineta. Ah, el cosito se dice para otro lado. Bueno, ahí tenemos. Eh, bien, está bien, una bici. Entonces tenemos el auto que va para allá, la bici que va para allá. Yo en realidad cuando estoy diciendo que va para allá, estoy em, simplificando las cosas, porque ya el hecho de decir que va para allá
No, podría decir, el auto está quieto y todo va para allá, ¿no? Y bueno, y la Tierra está, que la consideró como si estuviese quieta. Entonces, uno se podría llegar a preguntar, ¿qué velocidad ve venir el auto a la bicicleta? Esto lo vamos a ver en kilómetros por hora, ¿sí? Si suponemos que el auto viene a 80 kilómetros por hora. La bici viene a 20 kilómetros por hora. Y la pregunta es, ¿qué velocidad viene la bicicleta para el auto? ¿No podrías suponer que son dos ternas, ambas positivas? Va, o son en módulo, porque, o sea, no lo ves a menos, lo ves a más, en realidad. O sea, sería 100, ¿no? Entonces sería 100. excelente. O sea, lo hiciste sin... Está perfecto. Seguro que no hiciste ninguna... O sea, nada, es como intuitivo, digamos, ¿no? O sea, si yo estoy yendo a 80 y viene a 20, bueno, para mí es como que lo estoy viendo que viene más rápido todavía, ¿no? Fue una cosa Claro, así. claro. Sí, sí. Perfecto. Está a 10 puntos. Muy bien. O sea, eso que ya lo sabemos intuitivamente, vamos a tratar de justificarlo con las cuentas, ¿sí? Vamos a tratar de justificarlo con las cuentas. Si nosotros decimos, vamos a decir, lo que nosotros queremos saber es cuál es la velocidad del móvil, que sería la bici, con respecto al auto. Esta es nuestra incógnita. O sea, nosotros lo que acá estamos como de alguna manera diciendo es que este móvil tiene un sistema de referencia y por otro lado la Tierra tiene un sistema de referencia. ¿Sí? Y yo quiero decir con respecto al móvil qué velocidad tiene esta bicicleta, o sea, cuál es la velocidad del móvil con respecto al auto. Bien, entonces yo dije que la velocidad, fíjense, la velocidad del móvil con respecto a la Tierra, bien, yo lo tengo que poner en el sistema de referencia que yo he elegido, que sería este X de la Tierra, va para la derecha, mientras que el móvil va para la izquierda. Entonces, acá voy a tener que poner un signo menos, porque va para el otro lado. ¿Sí? O sea, es menos 20 kilómetros por hora. ¿Está bien esto? Le tengo que poner un menos aquí adelante. Aquí adelante le tengo que poner un menos. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario al que yo elegí. Yo elegí un X de la Tierra que va positivo para la derecha. Podría haberlo puesto para el otro lado. Entonces, si yo arbitrariamente elegía mi X positivo para la izquierda, entonces el 20 kilómetros por hora era positivo también. Eso es algo que nada, uno tiene que elegir el sistema de referencia que uno elige arbitrariamente y después ser consistente con eso que eligió. Ese es el procedimiento que tenemos. Entonces, voy a seguir poniendo valores. La velocidad del auto con respecto a la Tierra, bueno, este es 80 kilómetros por hora con respecto a la Tierra, es positivo, porque se mueve para la derecha con respecto a la Tierra, que elegí los positivos para la derecha. ¿Sí? Ese razonamiento se lo ve.
¿no? Respecto signos, con respecto a los sentidos que voy eligiendo. Eso es fundamental para que plantear el problema bien, ¿sí? Y después digo, bueno, entonces puedo plantear, ¿no? La velocidad, como voy a copiar, ahí voy a leer, termino esto y ahí me fijo. Digo, esto que está aquí, eh, esto sigue siendo válido. Yo ya estoy en el eje X, ya acá le puedo sacar. Fíjense que cuando estoy analizándolo vectorialmente, le pongo flecha, pero si ya estoy en uno de los ejes, ya, bueno, tengo que poner, estoy en el eje X. Si le puedo poner el eje X aquí, aquí y acá, o sea, indicar que estoy en el eje X, o pongo arriba un subtítulo que dice en el eje X. Entonces digo, pero ahora o sea, esto es dato, esto es incógnita, móvil con respecto al auto, es lo que yo quiero calcular, ¿no? Móvil con respecto al auto es incógnita, y esto de vuelta es dato. Entonces de acá puedo decir, bueno, puedo poner, o pongo los valores ahora, o despejo primero de acá, velocidad del móvil con respecto al auto, es igual a la velocidad del móvil con respecto a la Tierra, y acá le pongo el menos velocidad del auto con respecto a la Tierra. Entonces, me queda que la velocidad del móvil con respecto a la Tierra es igual a velocidad del móvil con respecto a la Tierra menos 20 kilómetros por hora. Menos, menos velocidad del auto con respecto a la Tierra, menos 80 kilómetros por hora. Ay, acá me olvidé la hora. Entonces, velocidad del móvil con respecto al auto, me quedó menos 20, menos 80, menos 20, menos 80, menos 100 kilómetros por hora. Y esto es lo que salió intuitivamente de que el auto veía que la moto, o que la patineta, o que la bici, como la quieran llamar, venía a 100 kilómetros por hora, porque como que las dos velocidades se sumaron. Eso intuitivamente, que lo vieron así, justificado por los números, sería esto que está aquí. Bien, vamos a leer acá un poquito. Velocidad relativa en un camión, excelente. Esto sería, ahí tenemos la Tierra, camión, la Tierra, the Earth, camión, auto. Bueno, está bien. La idea es la misma, ¿no? Entonces tenemos un auto que viene en un sentido, un camión que viene en un sentido, un auto que viene en el otro sentido, y acá, bueno, está justo, mira, acá tenemos Tuki, perfecto, otro ejemplo con velocidades este, típicas de autos y camiones. Ahí tenemos entonces que la velocidad del T, que era el camión, es como que el auto viene a 192 kilómetros por hora. Bien, buenísimo. Y, y bien, y el camión con respecto al auto va a ser de la velocidad en sentido contrario, ¿no?
Si uno es menos 192, el otro va a tener más 192. Excelente, muy bien. Muy bien. Bien. Sería otro ejemplo. Excelente. Y si estamos en dos dimensiones. Profe, le hago una consulta media boluda por Sí. ahí. Dale, dale. Para la bici es lo mismo, se ve la misma velocidad, si lo vemos desde el otro móvil, O sea, digamos. vos verías que el auto viene, no viene a 80 kilómetros por hora, viene a 100 kilómetros por hora. Perfecto. Viajando en sentido contrario a 100 kilómetros por hora. Claro. Gracias. Sí, 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 sí. Buenísimo. Bien. Y ahora les decía, ¿qué pasa si estamos en dos dimensiones? Vamos a complicarla un poquitito más. Si estamos en dos dimensiones, ¿qué podría ser que estemos en dos dimensiones? A ver, sería, a ver, una cosa así, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo, o sea, tenemos el tercer eje que lo puse así en diagonal. eh, Ahí sí lo voy a dejar. O lo borro o lo dejo, pero no voy a tener ningún movimiento en este eje. No voy a tener movimiento. Entonces, digo, por ejemplo, o hay un nadador, ¿no? Que quiere llegar, va a cruzar un río y quiere llegar a la orilla contraria. Entonces, el nadador, a ver si esto se llega a ver en el sentido de que, o sea, primero, vamos a pensarlo así. Tengo el río, ¿sí? Y primero el nadador está acá, luego empieza a nadar, sigue nadando y llega a la otra orilla. ¿Sí? O puede ser un barquito que va cruzando el río, es lo mismo. ¿Está bien esto? Acá está la cabecita del nadador que está nadando, los bracitos. Llega a la otra orilla. Uno puede pensar que el nadador intentó cruzar en manera derecha el río. O sea, se planteó, salió en la dirección, eh, mientras el agua se iba moviendo, podríamos decir que si este es el eje Y, este sería el eje Y del agua. Vamos a ver si se llega. Ya tenemos el agua y el nadador. Para el nadador, mientras va cruzando el río, ¿sí? Lo va cruzando en línea, es como que parte y quiere ir en línea recta. Eh, Podríamos verlo de dos maneras. Si el nadador quisiera ir con respecto a la Tierra en línea recta, tendría que tener una velocidad en sentido contrario a la corriente del río. Ahora, si no tiene esa velocidad contraria a la corriente del río, es decir, que podríamos decir que la velocidad del nadador con respecto al agua, vamos a ponerla, o sea, podrían darse diferentes problemas, ¿no? Yo le pongo M y A para que no nos confundamos con las iniciales, aunque bueno, hay que cambiar cada vez qué es M. En este caso sería el nadador. Bueno, si esto lo veo como vector, yo podría pensar, bueno, el nadador
puede ser que vaya con una velocidad y tengo que decir, vamos a decir, esto es X de A y esto es Y del agua. Podría decir que en X, con respecto al agua, no tiene velocidad, es decir, que se va moviendo con respecto a la corriente. O podría decir que tiene velocidad contra la corriente. Pero si le digo que va cruzando y la corriente lo va arrastrando, bueno, la velocidad del nadador con respecto al agua en el eje X es cero. Mientras que en el eje Y, bueno, tendrá una velocidad. Además, le puedo poner una velocidad. Podría decir que va a 3 metros por segundo. No sé si es mucho o poco. Bien. Y entonces, fíjense, en el eje, esto sería la velocidad del nadador en el eje X con respecto al agua, y esta es la velocidad del nadador con respecto al agua en el eje Y. Y ahora sí digo, la velocidad del agua con respecto a la Tierra, la velocidad del agua con respecto a la Tierra solamente tiene una componente en Y, porque en el eje X no se está moviendo el agua, ¿sí? El agua, es decir, el agua únicamente el agua se está moviendo para allá. Velocidad del agua con respecto a la Tierra, ¿sí? O sea, el nadador no se está moviendo con respecto al agua en la dirección X. La que se está moviendo, el agua con respecto a la Tierra, sí se está moviendo. Entonces, cuando vengo aquí, podría decir a qué velocidad se mueve el agua con respecto a la Tierra. Y no sé, podría ser que vaya a 2 metros por segundo. Y en el eje Y, no, en el eje Y no se está moviendo, no tiene velocidad, solamente tiene X. Entonces esto es cero. Entonces si digo, ¿cuál es la velocidad del móvil con respecto a la Tierra? Fíjense que tengo que sumar vectorialmente la velocidad del móvil con respecto al agua más la velocidad del agua con respecto a la Tierra. Es decir, tengo que sumar componente a componente, velocidad del móvil con respecto al agua, 0, más 2, 2. 3 más 0, 3. Entonces, esto es un poco lo que observo cuando digo que esto se está moviendo en esta dirección con respecto a la Tierra. Es decir, para la Tierra, el nadador va con una velocidad en X y con una velocidad en Y. En X porque el agua lo va arrastrando, como la corriente lo va arrastrando. Y en Y porque el nadador va yendo con respecto al agua, en esa dirección. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces esto es movimiento relativo. Voy a pasar a ver otro tema. Movimiento circular. Movimiento circular, o también puede ser que lo encuentren como circunferencial, pero nos estamos refiriendo siempre a lo mismo. Bueno, en el movimiento circular, la gran diferencia con el movimiento rectilíneo es que está haciendo un círculo el movimiento. ¿Y cómo lo describimos? Con ángulos. ¿Eh? En vez de escribirlo con una posición X en metros, lo vamos a describir si nuestro eje X es esto que está aquí, eh,
lo que lo que va a estar haciendo el movimiento es una especie de circunferencia, pero a un determinado instante que lo puedo llamar, ¿cómo lo puedo llamar? T1. Esto tiene un ángulo que llamo θ1. Y en un determinado instante T2, la descripción del movimiento la voy a caracterizar por un ángulo que llamo θ2. Bien, puede ser que sea, vamos a poner acá una hormiguita que está caminando, o sea, hay un círculo, se le hace un hoyo en la tierra, vamos a imaginar, ¿no? Un hoyo en la tierra, y la hormiguita solamente puede caminar por el hoyo. Entonces, a un determinado tiempo está por aquí. A otro determinado tiempo está por aquí, la hormiguita. Bien, si yo ya sé que esta circunferencia tiene un radio R, ¿sí? En el eje X, esto es 0, esto es R. Entonces, yo con el ángulo θ ya puedo saber la posición donde va a estar. Puedo saber en qué posición va a estar la hormiga simplemente diciendo el ángulo θ al cual está la hormiga. ¿Sí? Ahí ya, entonces, con eso ya es suficiente para describir la ubicación de la hormiga. Ahora bien, si en un determinado instante está con un ángulo θ1 y en un determinado instante está con un ángulo θ2, puedo empezar a eh, describir lo que llamo la velocidad angular media. La velocidad angular media va a ser muy parecida al movimiento rectilíneo, pero en vez de poner una posición X, va a tener un ángulo θ que no tiene unidades. Velocidad media, ¿no? Ahora, en vez de B, lo voy a llamar omega. Con omega voy a estar describiendo las velocidades angulares. Entonces voy a decir omega, la velocidad media entre el instante 1 y el instante 2 va a ser igual a θ2 menos θ1 dividido T2 menos T1. Menos T1. Esto que es igual a delta θ sobre delta t. Variación del ángulo dividido variación del tiempo. Si uno tiene que decir qué unidades tiene esto, y bueno, las unidades serán radianes, que es la unidad de los ángulos, dividido segundo. O sea, si lo ponemos así, a ver, ¿qué unidades tiene? Lo ponemos entre estos paréntesis, así, e indicamos que la unidad, esto es rad sobre segundo. Cuando ustedes van a hacer un problema, muchas veces dicen, uy, rad, ¿qué unidad es rad? No, ustedes tienen que dejar un 1 acá, ¿sí? 1 sobre segundo. No se tienen que preocupar por qué unidad tiene el radian. El radian es
es la unidad que se desplazó. O sea, ¿qué vendría a ser esto de aquí? ¿No? Es una unidad de medida más, ¿o no? Que representa X cantidad de otra medida. Sí, sí, pero vos, sí, es una unidad más, pero es una unidad particular en cuanto a que si, por ejemplo, esto es un uno, ¿no? Si esta unidad es un uno, ahora este uno, este segmento de longitud, lo estiro a lo largo de esta circunferencia. Y este uno lo, lo, lo acomodé de tal manera de que el perímetro de esta figura, de este círculo, este uno esté, bueno, hasta donde llegue. Bueno, y eso es lo que llamo el ángulo de un radián. Por eso, 3,14 sería, acá tengo otro, y un poquitito más que sobró sería el 3,14. ¿Sí? 3,14 radianes que ocupó eh, en este perímetro de esta circunferencia. Entonces, cuando digo radián, es un 1 que está dado en ese perímetro. Entonces, de última sigue siendo un 1 que no tiene unidad. Pero cuando yo digo radianes, me estoy dando cuenta que es ese 1 que está en forma de ángulo, que está haciendo un círculo. O sea, yo lo identifico como un ángulo. Pero cuando voy a hacer los cálculos, no pongo radián, pongo 1. ¿Sí? O sea, los fines prácticos, cuando vayan a hacer un cálculo con unidades, y para que las unidades les queden bien, en vez de poner rad, pongan 1. ¿Sí? Y listo. Esto también es importante decirlo, ¿no? Saber que de dónde viene este radián. Ya, nada. Bueno, así como definí la velocidad angular media, también puedo definir la velocidad instantánea. Es similar. Lo único que tengo que hacer es hacer que ese delta t tienda a 0. ¿Sí? O sea que de última va a ser un límite la velocidad angular instantánea, eh, al igual que la velocidad instantánea conocida de antes, ¿no? O sea, vamos a borrar, por ejemplo. ¿Qué límite sería? Sería el límite de la velocidad media, ¿sí? Límite de la velocidad media, pero para delta t tendiendo a 0. Entonces, acá me queda el límite de delta tita sobre delta t para delta t tendiendo a 0. Ahora, esto es igual a la derivada del tita con respecto al tiempo. Derivada de tita con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto es igual. En vez de ponerlo como un delta, lo pongo como un diferencial.
Y esto queda igual a la derivada de tita con respecto al tiempo. Y listo. Y estas unidades siguen siendo las mismas que antes. A esto, como lo llamo, omega. Esto es el omega conocida como la velocidad v. Bueno, ahora es omega. Solamente que lo puedo definir en un instante únicamente. ¿Sí? Esta sería la velocidad angular instantánea. Ahora, de la misma manera puedo definir la aceleración angular, ¿sí? Primero puedo empezar con la aceleración angular media y luego definir la aceleración angular instantánea. ¿Lo que hice? Esto de aquí no lo quiero copiar. Quiero definir la aceleración angular media, es decir, la velocidad instantánea puede estar cambiando. Entonces, puedo definir lo que llamo la aceleración angular media. O sea, en vez de llamarla con la letra omega, me voy a llamar con la letra alfa. ¿Y qué es lo que va a estar cambiando? No va a estar cambiando el ángulo tita, va a estar cambiando la velocidad angular. ¿Sí? Es decir, tengo la aceleración angular media va a ser igual a la velocidad instantánea 2 menos la velocidad instantánea 1 en dos tiempos distintos, y esto es igual a delta de velocidad angular instantánea con respecto al tiempo. ¿En qué cambia? En el cuadrado. O sea, las unidades, en vez de ser radianes sobre segundo, son radianes sobre segundo al cuadrado. O sea, 1 sobre segundo al cuadrado. Y aquí, en vez de tener aceleración, velocidad angular instantánea, tengo aceleración angular instantánea. Aceleración angular instantánea. Es todo muy similar, simplemente lo que esto de aquí esto es lo que llamo alfa, esto es lo que llamo, esto es omega, Ah, ya me esto es deja delta mal. omega, Perfecto. esto es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. O sea que esto es sobre segundo al cuadrado. Sí. No, entonces uno puede recordar acá. La velocidad angular instantánea, fíjense, vamos a resumirlo, es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Ahora, la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular, perdón, ¿por qué puse derivada segunda? Derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y esto sí, lo puedo escribir también como la derivada segunda derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo. Bueno, podría decir cuáles son las unidades, o más que las unidades, podría describir el movimiento angular
con la ecuación horaria, ¿sí? Y es muy similar cuando si tengo una aceleración constante, si esto es igual a una constante, entonces tengo un movimiento circular uniformemente acelerado. Por un lado tengo que omega es igual a un ángulo inicial más alfa por t. Por otra parte tengo que el ángulo aumenta esto sería un movimiento circunferencial uniformemente acelerado. No se lo ve mucho, simplemente quiero que tengan en cuenta nada, alfa, que es aceleración angular. Si es constante, bueno, el ángulo va a ir cambiando de esta manera. Eh, ¿qué, qué me interesa si alfa es constante? Si alfa es igual a 0, si alfa es igual a 0, estas dos ecuaciones se reducen. Entonces podría decir que esto, eh, acá me equivoqué, perdón, esto es omega 0, ¿sí? Es omega 0. Yo le puse tita 0, 0. Si alfa es igual a 0, entonces todo esto vuela. Y todo este término también vuela. ¿Sí? Y omega, como es igual a omega 0, no necesito decir que esto es omega 0, la omega inicial. Digo que es omega porque es el único omega que tengo. Y acá, entonces, La puta que lo parió. y puedo pensar lo siguiente. La posición, o sea, si yo tengo la hormiga que va va con velocidad constante, dando círculos, haciendo círculos alrededor, no sé, de un surco que le hice. La posición de la hormiga se repite cuando el ángulo tita aumenta en cuánto. Pero. 1, 2, 3, 3,14. Esto es lo que llamamos y hacer media vuelta. 2 pi radianes. Excelente. Cuando aumenta en 2pi, el ángulo aumenta en 2pi radianes, vuelvo a tener la misma posición. La misma posición física. El ángulo aumentó en 2pi y sin embargo vuelvo a tener la misma posición. Entonces, puedo describir el tiempo con un nombre especial. El tiempo que tarda en dar esa vuelta completa, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, lo tengo que llamar de alguna manera característica, ¿sí? Que no sea cualquier tiempo. O sea, tiempos hay muchos, pero el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa, ¿saben cómo lo llamo a ese tiempo? El periodo. Excelente. Bueno, le puedo decir vuelta o puedo decir revolución. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Una revolución es una vuelta completa. A ese periodo, que es un tiempo t característico, se lo conoce a veces con la letra T, a veces con la letra P
a veces, más que nada en física, con la letra tau, ¿sí? Se utilizan muchas las letras griegas. Entonces, P mayúscula o tau, estamos queriendo decir lo mismo, ¿sí? Periodo. Y como, fíjense, si este tiempo, despejo el tiempo, despejo de acá la variable tiempo, entonces queda tita menos tita 0, tita menos tita 0, dividido omega. O, sí, está bien. Y dije, ¿cuánto, Yasmín, creo que fue, cuánto es que aumentaba el ángulo en un periodo? 2pi. 2pi. Entonces, en vez de poner tita menos tita 0, voy a poner 2pi. Y en vez de poner t, en vez de poner t minúscula, voy a poner t mayúscula. Entonces me queda t igual 2pi sobre omega. Es decir, que si yo tengo la velocidad angular, puedo calcular el periodo como 2pi sobre omega. O si tengo omega, o si tengo el periodo, puedo calcular la velocidad angular, ¿sí? Que sería 2pi sobre periodo. Hay veces que me dicen, el periodo es, no sé, 2 segundos. Bueno, tengo que hacer 2pi sobre 2 segundos, que me quedará pi sobre segundo. Y eso es la velocidad angular. La velocidad angular instantánea. Que en este caso es igual a la velocidad angular media, porque si tengo que es constante, entonces es velocidad angular a secas y ya está, todo lo mismo. Bien, también a veces que se utiliza para describir el movimiento circular, bueno, el periodo está en unidades de segundos. Sería cuántas vueltas, si tengo la hormiga, será cuántas vueltas hace la hormiga por unidad de tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer que la hormiga tarda en una vuelta, es una super hormiga y lo hace en 0,1 segundos, da una vuelta. ¿Sí? En 0,1 segundos da una vuelta. Es decir, t es igual a 0,1 segundos. ¿Sí? Y la pregunta que les hago es, ¿cuántas vueltas por segundo da esa hormiga? ¿0,1 segundo tarda en dar una vuelta? ¿Cuántas vueltas por segundo da la hormiga? Vamos a hacerlo más fácil. La 10 hormiga, vueltas. 10 vueltas, perfecto, está bien. 10 vueltas. Si les pregunto, la hormiga da 0,5, en 0,5 segundos da una vuelta. 0,5, ¿sí? ¿Cuántas Dos vueltas por vueltas por segundo? segundo. Dos. 2 vueltas por segundo. 22, sí. Excelente. Excelente. Buenísimo. Muy bien. Bueno, ¿cuál fue la fórmula que utilizaron? Bueno, puede ser que hayan utilizado regla de 3 simple, o puede ser que hayan hecho directamente 1 sobre el tiempo, periodo. 1 sobre el periodo les dio la cantidad de vueltas por segundo. ¿Eso saben qué es? Se llama frecuencia. La frecuencia es 1 sobre periodo. Y se puede medir directamente en 1 sobre segundo, las mismas unidades que
mismas unidades que el omega. ¿Digo bien? O puede ser que también se las mida en vueltas por segundo, que más que vueltas se la conoce como revoluciones. Revoluciones por segundo, revoluciones por minuto, ¿sí? O sea que las unidades de F, bueno, podrían ser también 1 sobre segundo, o también hay veces que se utiliza revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Es decir, nos van a decir, quizás revoluciones por minuto se utiliza más, es más frecuente escuchado, ¿no? Este motor gira a tantas revoluciones a tantas RPM. RPM son vueltas por minuto. ¿Sí? 120, si un eje gira a 120 RPM, ¿cuántas vueltas por segundo da? Dos vueltas por segundo. Excelente. 2 vueltas por segundo, porque si hace 120 vueltas por minuto, un minuto tiene 60 segundos, entonces hace 2 vueltas por segundo. Excelente. Muy bien. Bien. Bueno, acá también entonces podemos analizar si frecuencia es igual a 1 sobre t. De acá podríamos, ¿no?, despejar que omega es igual a 2 pi frecuencia. A esta se la conoce como frecuencia angular y a esta como frecuencia a secas, ¿sí? Si se dice frecuencia, estamos hablando de la F, que es 1 sobre periodo. Y si se dice frecuencia angular o velocidad angular, estamos hablando de la omega, ¿sí? Con cualquiera de las dos palabras indicamos a omega, pero siempre diciendo angular, ¿sí? Angular. Bien, podríamos No, ultra le mal. encontrar la rapidez. Sí, acá volvemos acá a la hormiguita que está caminando a lo largo del círculo. ¿Podríamos conocer la velocidad que tiene la hormiga, pero más que la velocidad, la rapidez que tiene la hormiga instante a instante? Si conocemos, por un lado, la velocidad angular y el radio que tiene la circunferencia, ¿podríamos calcular la velocidad que tiene? Y la respuesta es que sí. Se puede ver que se conoce que el radio, este radio es R. Y tiene una cierta velocidad angular omega. Entonces, la velocidad tangencial, o lo que vendría a ser el módulo de la velocidad, va a ser igual a omega por R. Mayor velocidad angular, o sea, si nosotros tuviésemos, podremos verlo de esta manera, ¿no? Y si el círculo que tiene que hacer es más pequeño y el ángulo, o sea, y acá tenemos, o vamos a verlo desde el otro. Y el círculo que tiene que hacer aquí, pequeño, a mismo
si el círculo que tiene que hacer es más pequeño, y nosotros vemos la barra esa eh, que va indicando el ángulo, en un intervalo de tiempos iguales, bueno, vemos que recorre distancias distintas. Si el radio es más pequeño, la distancia que recorre es muy chica. En cambio, si el radio es muy grande, la distancia que recorre es muy grande. Entonces, a mayor radio, aumenta la velocidad tangencial de la partícula que está girando. Si el radio es más pequeño, disminuye. Y si la velocidad angular aumenta, aumenta la velocidad tangencial. ¿Se ve eso? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, nos quedamos. Si no le ponemos o sea, esto es porque la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Entonces acá tenemos la flechita. Ahora, si no le ponemos nada, así ve a secas, estamos hablando ya del módulo. ¿Sí? La velocidad siempre es vectorial, pero si no le ponemos la flechita arriba y el módulo, es porque estamos hablando del módulo de la velocidad. Excelente, muy bien. ¿Eh? Sí. Profe, consulta. El omega Sí. de la frecuencia angular es distinto al omega de la velocidad que usamos, ¿no? Pues De vuelta, el omega de la frecuencia angular del que está arriba. No es el mismo a ver, que el de la velocidad angular, ¿no? espera el omega, este omega, Sí, sí, con respecto a este omega, exacto. son los mismos. El mismo, perfecto. Es el mismo omega. Es el mismo, o sea, sería, sí, la velocidad angular, lo que llamamos recién la velocidad angular. Bien, acá que es. Y esto es la velocidad tangencial. Y B es la velocidad tangencial. Ahí están viendo la vaquita de San Antonio. Están viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Bien, acá tenemos, entonces, bueno, la velocidad, acá no tengo manera, a ver, de variar. Eh, nada, acá podríamos calcular, por ejemplo, cuál sería la velocidad angular si tomamos el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, ¿no? Tomamos el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Bueno, 1, 2, no, 1, 2, 3. Vamos de vuelta. 2, 3, 4, 5. Y se me cortó justo antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner por así. Entonces, la velocidad angular sería 2pi sobre 6 segundos. ¿Sí? 2pi sobre 6 segundos sería pi sobre 3. Vendría a ser. Bueno, nada, no, este es demasiado así con los dedos. Nada, ¿qué les quiero decir? Se puede. Con la velocidad angular y el radio, se puede calcular la velocidad que tiene tangencial de la partícula. Eh, si no estuviese con. Porque cuando dije omega, bueno, como que la velocidad
eh, era para calcular el período y todo eso. Y poder definir de alguna manera, tengo una velocidad constante, entonces defino el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Pero ahora vamos a pasar, bueno, ya en este caso, en esto que di, ¿no? Eh, ya en este caso no tengo que tener por qué velocidad, aceleración angular cero. O sea, ya en este caso podría tener una aceleración angular distinta de cero y tranquilamente eh, está definida la velocidad tangencial como omega por r, ¿sí? Ahora, si alfa es distinto de cero, bueno, ¿cuál vendría a ser la aceleración tangencial? ¿Sí? O sea, esto es por un lado, ¿no? La velocidad tangencial es igual a omega por r y la aceleración tangencial, bueno, sale a partir de los límites, puedo tomar el límite de delta b, y me va a quedar que esto es igual a alfa por el radio. Tiene mucha lógica, ¿no? La aceleración tangencial, cuánto se va acelerando tangencialmente la partícula, es igual a alfa por r. En la simulación de recién no tengo aceleración tangencial. Fíjense que es solamente aceleración radial. ¿Sí? En esta simulación no tengo aceleración tangencial, ¿Eso sería porque la velocidad es constante? porque la velocidad angular es constante. Exactamente. Exactamente. Sí. Eh, acá, simulación. No, no, después vamos a ver unas simulaciones. Bueno, hasta aquí con esto de hoy, por lo menos que vimos movimiento relativo y movimiento circular. Son los dos últimos movimientos que nos faltaban ver en cinemática. Así que si les parece, hacemos un pequeño intervalo y luego hacemos algunos ejercicios. ¿Parece bien? Dale, buenísimo. Buenísimo. Entonces volvemos tipo 11. Dale, dale. Bueno, ahí les pego acá, primero un ejercicio de movimiento relativo. Otro de circular. A ver, las poleas de la figura están conectadas. Bueno, este también puede ser. Ya, aquí tenemos otro también. ¿Sí? Eh, Antes de que lo planteen ustedes, les planteo algo yo, algunas cositas simplemente para que esto ya fue. Eh, a ver qué tenemos por aquí.
Dice, dice algo así como... ¿dónde se fue? Aquí está. A ver. Eh, un pasajero de un tren detenido en la estación se encuentra sentado junto a una ventanilla y observa que las gotas de lluvia dejan trazas verticales sobre el vidrio. Cuando el tren avanza a una velocidad de 50 kilómetros por hora, las trazas de las gotas forman un ángulo de 40 grados con la vertical. ¿Con qué velocidad llegan las gotas de lluvia a la ventanilla? Este es un movimiento relativo en dos dimensiones. ¿Y por qué? Cuando el tren avanza con velocidad de 50 kilómetros por hora, las trazas forman un ángulo de 40 kilómetros. No, no me gusta este. Vamos a... Digo, para hacer alguno más simple, ¿no? Vamos a empezar con uno. Bueno, también se lo puede hacer, ¿no? Y observa que las gotas de lluvia dejan trazas verticales sobre el vidrio. Vamos a verlo así. Eh, Está bien, es en dos dimensiones, pero no hay problema. Tenemos la ventanilla cuando está quieto y la ventanilla cuando se está moviendo, ¿sí? Cuando está quieto, las gotas de lluvia dice que dejan trazas verticales. Y cuando el tren se está moviendo, las gotas de lluvia dejan trazas verticales. Te digo, eh, con un ángulo, 40 grados con respecto a la vertical, ¿sí? Esto es 40 grados. Entonces, dice, ¿con qué velocidad llegan las gotas de lluvia a la ventanilla? Entonces, lo que hay que plantear bien es en las dos dimensiones, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en X, velocidad en Y, con respecto a la Tierra y con respecto la velocidad del tren con respecto a la Tierra, y de ahí despejar la velocidad de las gotas con respecto al tren. Tren y tierra se puede llegar a confundir con la T de la tierra y T del tren. Pero bueno, ahí tienen que tener cuidado con eso. Entonces fíjense que, nada, la velocidad que acá va a quedar va a ser una composición de una velocidad de la gota con respecto al tren, velocidad del tren con respecto a la estación, y esta será la velocidad de la gota con respecto a la ventanilla. Bueno, ustedes piénsenlo y lo pueden resolver pensándolo detenidamente en las dos, teniendo en cuenta que hay dos ejes, ¿sí? No solamente una coordenada, hay dos coordenadas. Y después acá tenemos otro ejercicio que dice que es de movimiento circular. Soy un crack. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, la última fórmula que vi que era velocidad angular es igual a omega por R, perdón, velocidad tangencial es igual a omega por R. ¿Qué tenemos? Una polea y otra polea. Cada una tiene su radio. Entonces, se puede calcular la velocidad eh, y están girando, ¿no? Entonces pregunta, bueno, halle la frecuencia angular, o sea, dada la frecuencia angular de la polea 1, halle la frecuencia angular de la polea 2 y la velocidad en el punto, en un determinado punto. Hay que tener en cuenta que la rapidez en cualquier punto de la, eh, de la correa es la misma.
La velocidad, la rapidez de cualquier punto es la misma. La rapidez en un punto exterior de la polea es omega por r, como habíamos visto. Entonces, si uno puede calcular la velocidad en un punto de acá, puede calcular en un punto de acá, puede calcular en un punto de acá, porque siempre es la misma. Y con eso despejar la frecuencia angular de la polea 2. Bueno, nada, son indicaciones simplemente como para que los ayuden a resolver el problema. Eh, lo que sí veo como que si yo les voy a crear las salas, traten de participar entre ustedes, ¿sí? Preguntar entre ustedes, rompan el silencio y, y nada, interactúen. No los puedo obligar, pero bueno, les puedo proponer, ¿sí? Ahí les dejo entonces ahí para que se vayan uniendo a las salas. Hagan los ejercicios. Si ustedes, alguno de ustedes termina uno y quiere hacer el otro, háganlo porque les va a quedar tiempo quizás. ¿Sí? Únanse a la otra sala o traten de resolver el otro problema. O como grupo traten de resolver los dos problemas. Profe, una consulta del primer ejercicio. Sí, Yo dibujo la ventanilla y pongo el eje X, el horizontal, el Y, el vertical. sí. La velocidad la pongo sobre el eje de abscisas, ¿no? Porque la velocidad del tren es a 50 kilómetros por hora. O sea, sobre, digamos, el cateto de X, el eje